Imagina esto. Las personas que más amas en el mundo, las que comparten tu sangre, las que crecieron contigo, las que conocen cada parte de tu historia, se sientan a comer tranquilamente mientras tú gritas pidiendo ayuda desde el fondo de un pozo. No un enemigo, no un extraño, tu propia familia. Y luego te venden, como si fueras una mercancía, como si los años compartidos, las memorias, la sangre que llevan en común no valieran nada. Te ponen un precio, 20 piezas de plata, y te entregan a unos desconocidos que te llevan encadenado a un país que no conoces, donde nadie sabe tu nombre, donde nadie te debe nada. ¿Qué harías tú en ese momento? ¿Qué le dirías a Dios? ¿Seguirías creyendo que hay un propósito detrás de algo así? Esa no es una historia inventada para este vídeo. Esa es la historia real de un hombre llamado José. Un hombre cuya vida fue traicionada, destruida y reconstruida de una manera que ningún ser humano podría haber planeado. Y la última frase que dijo a sus hermanos después de todo lo que le hicieron es una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia. Quédate hasta el final. Porque esa frase podría cambiar completamente la manera en que ves lo que estás viviendo hoy. En los próximos 35 minutos vamos a recorrer la vida completa de José, hijo de Jacob. Vamos a ver al niño favorito que recibió una túnica de colores y sueños que no entendía completamente. Al joven que fue traicionado por sus propios hermanos y vendido como esclavo. Al hombre que llegó a Egipto sin nada y que aún así encontró favor. Al inocente que fue acusado falsamente y encarcelado. Al prisionero que interpretó sueños y fue olvidado. Y finalmente al hombre que se paró frente a sus hermanos con el poder de destruirlos y eligió perdonarlos. Esta historia tiene todo: traición, injusticia, oscuridad, paciencia, propósito. Y una de las demostraciones más claras de toda la escritura de que Dios puede tomar lo que otros usaron para hacerte daño y convertirlo en el camino hacia algo que ninguno de ellos podría haber imaginado. Al final de este vídeo quiero que tengas algo concreto. No solo la historia de José, sino un lente diferente para mirar tus propias traiciones, tus propias pruebas, tus propios pozos. Porque el Dios que tenía un plan para José tiene uno para ti también. Comencemos desde el principio. José era el 11º de 12 hijos de Jacob. Y desde el principio su posición en la familia era complicada. Jacob lo amaba más que a todos sus otros hijos. El texto bíblico no intenta suavizar eso. Lo dice directamente. Y la expresión más visible de ese amor preferencial era una túnica especial, descrita en algunas traducciones como una túnica de colores, en otras como una túnica de mangas largas. Lo que importa no es tanto cómo era la túnica, sino lo que significaba. Era la marca visible del favor del Padre. Era la declaración pública de que entre todos los hijos, este era el especial. Y sus hermanos lo sabían. Y lo odiaban por eso. El texto de Génesis 37 dice que los hermanos no podían hablarle pacíficamente, que el odio había llegado a un punto donde la conversación normal era imposible. Pero entonces ocurrió algo que convirtió ese odio en algo aún más intenso. José tuvo sueños, y no los guardó para sí mismo. El primer sueño: estaban todos en el campo atando gavillas de trigo. Y la gavilla de José se levantó y se quedó derecha. Y las gavillas de sus hermanos se inclinaron ante la de él. José se los contó. Y ellos respondieron con más odio. ¿Acaso reinarás sobre nosotros? ¿Nos dominarás? El segundo sueño: el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Esta vez se lo contó también a su padre. Y Jacob lo reprendió. ¿Qué sueño es este? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos ante ti? Los hermanos lo envidiaban. Pero Jacob guardó el asunto en su corazón. Hay algo que vale la pena notar sobre el José de esta etapa. Era joven, 17 años según el texto, y todavía no tenía la madurez para entender que hay momentos en que la revelación que recibes no está destinada a ser compartida inmediatamente con todos. Los sueños eran reales. El propósito detrás de ellos era real. Pero la manera en que los comunicó contribuyó al conflicto que vendría. Eso no justifica lo que sus hermanos harían. Nada podría justificarlo. Pero muestra algo importante sobre cómo Dios trabaja. Incluso los errores de José, su inmadurez, su falta de discernimiento sobre cuándo hablar y cuándo callar, fueron incorporados en un plan más grande que José no podía ver todavía.
Los hermanos estaban pastoreando las ovejas en Dotán, lejos de casa. Y Jacob envió a José a verificar cómo estaban. José caminó hasta encontrarlos. Y cuando los hermanos lo vieron venir de lejos, antes de que llegara, comenzaron a hablar entre ellos. He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, y matémosle. Matémosle. La primera propuesta no fue venderlo. Fue matarlo. Rubén, el mayor, intervino. No lo matemos. Echadlo en este pozo que está en el desierto. Pero no pongáis mano en él. El texto dice que Rubén pensaba rescatarlo después y devolverlo a su padre. Tenía la intención correcta, aunque no el valor de oponerse directamente a sus hermanos. Cuando José llegó a donde estaban ellos, le quitaron la túnica de colores, el símbolo del amor de su padre que tanto los había irritado. Se la quitaron y lo echaron en el pozo. El texto añade un detalle que es uno de los más duros de toda la narrativa. El pozo estaba vacío, no había agua en él. No era un pozo de agua donde podría beber mientras esperaba. Era un hoyo seco, oscuro, del que no podía salir solo. Y entonces los hermanos se sentaron a comer. Se sentaron a comer, mientras José estaba en el pozo, mientras podían escucharlo, mientras él podía escucharlos masticar y conversar. Años después, cuando los hermanos estaban en una situación desesperada, recordarían ese momento. El texto de Génesis 42 registra que dijeron entre sí: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. José rogaba, pedía que lo sacaran, y ellos comieron. Luego vino una caravana de ismaelitas que iba hacia Egipto, y Judá tuvo una idea. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano? Vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él. 20 piezas de plata. Ese fue el precio de José. Lo sacaron del pozo y lo entregaron a los mercaderes. Y los mercaderes se lo llevaron hacia Egipto. Y los hermanos tomaron la túnica de José, la empaparon en la sangre de un cabrito que habían matado, y la llevaron a su padre. Y le dijeron que la habían encontrado. Y le preguntaron si reconocía si era la túnica de su hijo. Jacob la reconoció. Y dijo: una mala bestia le devoró. Y Jacob lloró a su hijo durante muchos días. Y nadie pudo consolarlo. José llegó a Egipto encadenado, sin idioma, sin familia, sin historia reconocible, sin nada excepto lo que llevaba adentro. Y Dios estaba con él aunque en ese momento fuera imposible sentirlo. José fue vendido en Egipto a un hombre llamado Potifar, que era capitán de la guardia del faraón. Un hombre importante. Un hombre con una casa grande y responsabilidades significativas. Y el texto dice algo que aparecerá repetidamente en la historia de José y que es una de las frases más importantes de todo el libro de Génesis. El Señor estaba con José. No dice que las circunstancias eran buenas. No dice que José no sufría. No dice que era fácil ser esclavo lejos de su hogar. Dice que el Señor estaba con él. Y esa presencia se manifestó de manera concreta. José prosperó en lo que hacía. Potifar notó que todo lo que José tocaba marchaba bien. Y eventualmente puso a José a cargo de toda su casa. Le dio autoridad sobre todo lo que tenía. José, el esclavo, se convirtió en el administrador de una de las casas más importantes de Egipto. Pero entonces llegó la segunda traición. Y esta vez no vino de su familia. La esposa de Potifar se fijó en José. El texto describe a José como de hermoso semblante y bella presencia. Y la mujer de Potifar día tras día intentó seducirlo. Y José se negó. No una vez. Día tras día se negó. Y en una ocasión le dijo algo que revela el estado de su corazón en ese momento. ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Contra Dios. No contra Potifar solamente. Contra Dios. José, en medio de la esclavitud, en medio del extranjero, lejos de su familia y de todo lo que conocía, seguía reconociendo a Dios como la autoridad central de su vida. Pero la negativa tuvo consecuencias. La mujer de Potifar lo acusó falsamente de haberla intentado forzar. Y Potifar, escuchando la versión de su esposa, se llenó de ira y mandó meter a José en la cárcel, la prisión donde estaban los presos del rey. José había sido esclavo inocente. Ahora era prisionero inocente.
2 traiciones, 2 injusticias, 2 pozos. Y el texto sigue diciendo lo mismo. El Señor estaba con José. En la cárcel, de nuevo, la presencia de Dios se manifestó de una manera concreta. El jefe de la cárcel puso a José a cargo de todos los prisioneros. Le dio responsabilidad. Le dio autoridad dentro de sus limitaciones. Y el texto dice que el jefe de la cárcel no se preocupaba de nada que estuviera bajo la mano de José, porque el Señor estaba con él y lo que él hacía el Señor lo prosperaba. Y en esa cárcel llegaron 2 nuevos prisioneros. El copero del faraón y el panadero del faraón. 2 hombres del círculo íntimo del poder egipcio que habían caído en desgracia. Una noche cada uno tuvo un sueño. Y a la mañana siguiente José los encontró angustiados. Y les preguntó qué les pasaba. Y ellos dijeron que habían tenido sueños y no había quien los interpretara. Y José dijo algo que es una de las frases más reveladoras de su carácter en este periodo. ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelos ahora. No los interpretó para demostrar su habilidad. Los interpretó reconociendo que el don venía de Dios. Al copero le dijo que en 3 días sería restaurado a su posición. Al panadero le dijo que en 3 días sería ejecutado. Y ocurrió exactamente como José había interpretado. Pero antes de que el copero saliera de la cárcel, José le pidió algo. Acuérdate de mí cuando te vaya bien. Hazme el favor de mencionar mi caso al faraón y sácame de esta casa. Porque fui robado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho nada aquí para que me pusieran en este pozo. El copero salió. Fue restaurado a su posición. Y el texto dice algo que duele en su sencillez. El jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. 2 años completos. 2 años más en la cárcel. 2 años esperando que alguien recordara que estaba ahí. 2 años después de haber hecho lo correcto, después de haber servido fielmente, después de haber pedido ayuda de la única manera que podía. El olvido es una forma particular de oscuridad. No es violento como la traición. No es dramático como la acusación falsa. Es simplemente silencio. La sensación de que nadie recuerda que estás ahí. José conoció ese silencio durante 2 años. Y Dios seguía con él. 2 años después el faraón tuvo sueños. 7 vacas gordas saliendo del río. Luego 7 vacas flacas que se comieron a las gordas. 7 espigas llenas y hermosas. Luego 7 espigas delgadas que devoraron a las llenas. El faraón despertó angustiado. Llamó a todos los magos y sabios de Egipto. Nadie pudo interpretarlos. Y entonces el copero recordó. Hoy me acuerdo de mis faltas. El faraón se enojó con sus siervos y nos puso en la cárcel a mí y al jefe de los panaderos. Y tuvimos sueños en la misma noche. Y había con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Se los contamos y él nos los interpretó a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. El faraón mandó llamar a José inmediatamente. José salió de la cárcel. Se afeitó, se cambió de ropa y se presentó ante el faraón. El faraón le contó los sueños. Y José los interpretó. 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre tan severa que la abundancia anterior sería olvidada. Y añadió algo que el faraón no había pedido. Una recomendación práctica. Poner a alguien a cargo de administrar los años de abundancia para prepararse para los años de hambre. Y el faraón miró a José y dijo algo extraordinario. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y le dijo a José, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. José tenía 30 años. 13 años habían pasado desde que fue vendido por sus hermanos con 17. 13 años de esclavitud, de acusación falsa, de prisión, de olvido. Y en un solo día pasó de la cárcel al palacio. No porque hubiera hecho todo bien siempre. No porque no hubiera sufrido ni dudado. Sino porque Dios había estado con él en cada pozo, en cada cárcel, en cada momento de oscuridad, preparando algo que José no podía ver desde donde estaba. El pozo donde los hermanos de José lo echaron es una de las imágenes más poderosas de toda la Biblia. Y tiene algo específico que decirte sobre los pozos en tu propia vida. Un pozo tiene ciertas características que lo hacen diferente a otros tipos de pruebas. Es oscuro.
No puedes ver bien desde adentro. Tu perspectiva está completamente limitada por las paredes que te rodean. Es profundo. No puedes salir por tu propio esfuerzo. Necesitas que alguien te saque o que alguien te baje algo para que puedas subir. Y es húmedo y frío. No es un lugar donde puedas estar cómodo. Es un lugar donde cada minuto se siente más largo de lo que es. Pero hay algo más sobre el pozo de José que es significativo. Desde el fondo del pozo José no podía ver hacia dónde iban los ismaelitas. No sabía que lo llevarían a Egipto. No sabía que en Egipto estaría en la casa de Potifar. No sabía que desde ahí llegaría al palacio del faraón. No sabía que desde ese palacio salvaría a su familia y a naciones enteras del hambre. Desde el pozo solo podía ver el pozo. Y eso es exactamente lo que pasa en los pozos de la vida real. La traición que no tiene sentido. La injusticia que no tiene explicación. El diagnóstico que no tiene precedente en tu historia. La pérdida que no tiene consuelo visible. Desde adentro solo ves el pozo. Pero Dios ve el palacio. No desde una distancia cómoda y sin involucrarse, sino desde dentro del proceso mismo. El texto repite una y otra vez que el Señor estaba con José, en la casa de Potifar, en la cárcel, en el olvido del copero. En cada etapa del proceso, sin importar cuán oscura fuera, la presencia de Dios era real aunque José no pudiera verla completamente. Y la pregunta para ti hoy no es si Dios está en tu pozo. Es si puedes confiar en que está ahí aunque no lo sientas todavía. Hay algo en la historia de José que es fácil pasar por alto porque la narrativa se mueve rápido hacia los grandes eventos. José fue fiel en lo pequeño antes de ser fiel en lo grande. En la casa de Potifar, siendo esclavo, administró bien lo que se le confió. No porque esperara que alguien lo recompensara, sino porque era su manera de ser. Y que lo que otros pensaron para mal, Dios todavía puede encaminarlo a bien. Si la historia de José habló a algo en tu corazón hoy, si hay una traición o una injusticia en tu vida sobre la que necesitas ver con ojos diferentes, quiero pedirte que hagas una cosa antes de cerrar este vídeo. Di esta frase en voz alta o en tu corazón. Dios, lo que otros pensaron para mal, confío en que tú puedes encaminarlo a bien. No tienes que sentirlo completamente para decirlo. No tienes que haber perdonado ya todo completamente. Solo necesitas la disposición de creer que el Dios que tenía un plan mayor para José tiene uno también para ti. Escribe en los comentarios la parte de la historia de José con la que más te identificas. El pozo, la acusación falsa, el olvido, el reencuentro, el perdón. Esa conversación puede ser exactamente lo que alguien más necesita leer hoy. Y comparte este vídeo con alguien que esté en su propio pozo ahora mismo. Alguien que fue traicionado y no sabe cómo seguir. Alguien que necesita escuchar que Dios todavía puede escribir un palacio después de una prisión. Porque quizás la razón por la que llegaste a este vídeo hoy no fue solo para ti. Hasta la próxima. Y recuerda la frase que José le dijo a los que lo habían herido más profundamente. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Eso también es para ti.